Aquí estamos en esta jornada con don Nelson Aguilera, jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, conversando acerca de la oficina, del trabajo que se hace y de muchas otras situaciones. Ya hemos hablado un poquito de ley, de cómo se internaliza este tema del asunto indigenista y mapuche y todas las refriegas que han habido, especialmente en la zona de la Araucanía, que es como que lo que toda la comunidad nacional conoce. Porque nadie habla del pueblo Coya, de los Aymara, de los atacameños, en fin, de todas de las etnias que hay. Son 9, me parece, a nivel nacional, ¿no? 9 pueblos reconocidos por la ley y lo que ha señalado también es capital. Resulta tremendo cómo producto de la agenda o de la contingencia, las minorías, dentro de las minorías se vuelven invisibles. Y lo que has mencionado, collas, quechuas, aymaras, diaguitas, que son el último pueblo Ujú. reconocido por la ley, incluso los de Magallanes, Cahuéscar y Yagán, se vuelven parte del paisaje y no los vemos. Dejan de ser significativos como sujetos culturales. ¿Por qué Imagínate. no? Porque estamos situados en un escenario que nos plantea un hecho contingente o varios en secuencia. Entonces, evidentemente eso tiene efectos perversos también. Ahora, yo te digo, de todas las etnias locales, estamos hablando como de 4, me parece que las que tengo por ahí, porque hay alguna de la Tierra del Fuego en el extremo sur, Los hacia la Hauch, Argentina. los Hauch o Es Maniquenc. exactamente notable. Eso sí que no aparecen mucho, ¿ah? Salvo los estudios profundos que hay por ahí sobre estas materias. Pero, por ejemplo, el pueblo que más figura siempre van a ser los Selknam u Onas por el exterminio que hubo allí. Después vendrían los Cahuéscar y poco se habla de los tehuelches o patagones. Así es. Poco se hablan de ellos que ocuparon, no sé en qué cantidad, pero ocuparon toda la Patagonia chileno-argentina. Ellos están instalados incluso hasta por Río Negro. Así es. Entonces, es un pueblo bastante grande. Sí, ahora, ¿por qué ocurre eso? La verdad es que es difícil saberlo. ¿Por qué, no, por qué visibilizamos en particular a los Selknam en circunstancias de que es un pueblo que está eh, desaparecido como manifestación Mm. cultural desde la década de 1930? Yo creo que tiene que ver con algunos factores más bien fortuitos. Primero, el terrible legado histórico que nos deja su desaparición. Exacto. Aquí no es una desaparición que es solamente por factores culturales. Aquí hay persecuciones, hay erradicaciones, hay deportaciones a misiones y un largo etcétera. Un proceso etnocida bastante brutal. O sea, en 50 años esta población desaparece. Ujú. Eh, Además, a esto ha contribuido la iconografía que nos lega tanto Gusinde como D'Agostini, Ujú. que es bastante llamativa, sobre todo en lo referido al mundo de las creencias, aparte de las descripciones cautivantes que hizo el mismo Gusinde. Y probablemente todo esto nos configura o nos plantea en una situación en que vemos más Exacto. a los que ya no están. Ujú. Del todo una paradoja. Ahora, efectivamente, población cahuéscar y yagán tenemos en una cantidad bastante reducida. La población yagán hoy día debe bordear más o menos las 120, 150 personas. La población cahuéscar, Yagán. yagán. Son descendientes, en su mayoría son descendientes de segunda, tercera y cuarta generación. Ya, cómo no. Lo mismo ocurre en el caso cahuéscar. En el caso cahuéscar, de acuerdo a, Que un a poquito nuestros más, registros, parece que tiene una cifra más alta, sí, ¿no? son un poquitito más, son 370 personas aproximadamente, pero también hay que entender de que la mayoría de las personas que son hablantes de la lengua y que son hijos de padre y madre cahuéscar son un número muy reducido. Entonces, por ejemplo, la comunidad de hablantes del cahuéscar, que todavía existen, suman alrededor de unas 15 o 20 personas, en su Ya. mayoría radicadas en Puerto Edén. Tenemos llamado telefónico, mi estimado Nelson. Buenos días, Buenos días, don Nelson. Buenos días, don Juan. doña Sonia. No, no es ¿Cómo? doña Sonia. ¿Quién Me habla? equivoco. La señora Miriam. Doña Miriam, cuénteme. Mire, quiero saludar a Nelson y mi inquietud y mi consulta sobre todo es para hacerle saber, porque yo creo que está en antecedente él, de los jóvenes que ya tienen terreno y de la agrupación de vivienda Huechenehuen. Ellos son una agrupación que vinieron desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde había un compromiso con los pueblos indígenas de tener su vivienda. Eso no pasó, solamente pasó en Natales. Ya. Posteriormente vino el gobierno de señor Piñera, en el cual entregó unos cartones, unos papeles subsidios que están ahí durmiendo y que y se vencieron y se van a volver a vencer, y yo creo que en esta oportunidad él debiera tener alguna incidencia, eh, sobre todo para defender estas agrupaciones jóvenes que andan arrendando, que ya no, a veces se le ha aumentado a las familias y resulta que tener el subsidio en las manos, tener Ujú. el terreno y que todavía no tengan solución, va a pasar otro gobierno más de la presidenta.
Esa es mi inquietud y yo Ya. sé que ellos con don Fernando Aro se conocen, son compañeros. En algún minuto debiera preguntar, acercarse cómo va esta situación, ayudarlos y apoyarlos. Porque en una oportunidad fueron ellos al Servio con Trutruca, con cuanta cosa para que pudiera salir el subsidio habitacional. Ujú. Yo creo que esto ya es denigrante tanto esperar. Esta agrupación se reúne en mi junta de vecinos y esta agrupación lleva casi 10 años de existencia. 10 Entonces yo años. quiero que él viera esto y por favor le dé una pronta solución. Muchas gracias. Bien, gracias. Doña Miriam, ¿tiene noticias al respecto, Nelson? ¿Conocimiento? Respondo de inmediato. Bueno, primero agradecer la pregunta. La CONADI, tengo que hacer la precisión en forma inmediata. La CONADI no tiene ninguna injerencia ni atribuciones respecto a materias de vivienda. Es un aspecto específico que está radicado en el sector, que en este caso es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servio. Eh, primer Sí. aspecto. Segundo aspecto, nosotros efectivamente hace años atrás teníamos un convenio a nivel nacional entre la Corporación y el Ministerio de Vivienda para efectos de facilitar lo que en su momento eran las postulaciones grupales o colectivas. Ya. Y se formaban comités de vivienda como Como la vivienda Huechelehuen. exactamente, como el que ha señalado Miriam. Y efectivamente, el año 2010 se hizo una entrega bastante amplia de viviendas en Puerto de Natales, Ya. totalizaron 280 en su oportunidad. Y la razón por la cual pudimos avanzar más rápido en Natales respecto de Punta Arenas, y entiendo que los problemas van más o menos por el mismo sentido, tiene que ver con que en la comuna de Punta Arenas, particularmente en el área urbana, es muy difícil encontrar terrenos viables Ya. a precios razonables para efectos de materializar el subsidio. Dicho esto, me comprometo con Miriam para averiguar cuál es el estado de situación y ver cómo podemos facilitar los procesos. Entendiendo, por cierto, que esta es una materia que está radicada en el Ministerio de Vivienda. Ya está. Pero sí vamos a hacer las averiguaciones. Pero del la caso. CONADI en un momento, no vivienda, pero sí hubo una fuerte, no sé si fue un programa en que yo recuerdo que ustedes entregaron terrenos o parcelas para poder explotarlas, trabajarlas, que fue como un programa bastante potente y donde participó mucha gente Sí. y se hizo de algunos terrenos, de algunas tierras. En efecto, todos los años la CONADI, o casi todos los años, la CONADI ejecuta un programa que se llama Subsidio para la aplicación del artículo 20, letra A. Ya. Que en otras palabras es el conocido subsidio para la compra de tierras. Compra de tierra, Compra de tierras. no viviendas. No viviendas. Ya. Y el subsidio aquel consiste en que el postulante puede acceder a un monto en dinero, que se traduce en un certificado, mediante el cual puede comprar terrenos donde estime conveniente, en las condiciones que estime conveniente, para los fines que estime conveniente, siempre y cuando sean rurales Ya. y su orientación sea para la producción silvoagropecuaria. Ya. ¿Ya? Esas son las condiciones generales. Elegidos los beneficiarios, se ejecuta el proceso de compra que toma entre 6 meses como mínimo y usualmente más de un año como lo normal. Ya. Porque aquí se tienen que hacer los estudios de título, verificar la viabilidad de los terrenos y un largo proceso que nos lleva finalmente a concretar la transferencia tanto en escritura como en la inscripción de los derechos conservatorios. Dos aspectos a considerar. Primero, la CONADI no entrega tierras, entrega dinero para comprar tierras. Ya. Por lo tanto, nuestra responsabilidad en términos reales se extingue del momento en que la transferencia concluyó. O sea, Ya. lo que pasa después de la compra, la verdad, nosotros no podemos hacer mucho. Y lo segundo es que el volumen de postulantes todos los años ha sido creciente a niveles impresionantes. En el último proceso tuvimos más de 2.000 postulaciones para favorecer a un total de 25 postulantes. Entonces el delta, el gap que se nos produce entre aquellas postulaciones que sí podemos satisfacer respecto de las que no podemos satisfacer es muy grande. Ya. Ahora, el sentido profundo del subsidio tiene que ver con incrementar la superficie de tierras en manos de indígenas. Mm. Pero evidentemente la segunda cuerda o la segunda derivada tiene que ver con lo que acaba de decir en el sentido de transformar estas tierras en unidades productivas. Ahora, no siempre ocurre y tampoco tenemos claridad respecto a en cuántos casos efectivamente estas unidades se han transformado en unidades de producción y cuáles son las variables que han contribuido a ello. Ya. Nos gustaría saberlo, por cierto. Sí, cómo no, me parece. El trabajo de la CONADI no solamente se circunscribe a la oficina local. ¿Dónde tiene la oficina, entre paréntesis? O'Higgins 631 al lado del puente. Ah, sí, ya me acuerdo, al lado del puente, en la calle O'Higgins. Ujú. Alguna vez incluso una que fue violentada, que entraron algunos Algunos cacos. algunos cacos, ¿no? Así es. Me acuerdo que eso llamó la atención, sí me acuerdo la que está al lado del puente y que sufren cuando hay subidas de río también.
Afortunadamente en los últimos episodios no hemos tenido mayores inconvenientes. De momento nuestro mayor inconveniente han sido los cacos. Los cacos, ya, muy bien, perfecto. Oiga, digo esto porque no sé si circunscribe solamente a la oficina, hay constante recorrido. Usted se ha vanagloriado, mi estimado Nelson, en decir que usted es un hombre de terreno, por lo tanto está constantemente, ahora tengo entendido que hay un viaje hacia Williams. Sí, mi intención es ir a Puerto Williams entre el 14 y el 17, porque tenemos varias conversaciones pendientes con las organizaciones de la comuna, que son dos, la comunidad Yagán y la Asociación Mapuche Huilliche. Pero además nos interesa saber su opinión tras la realización del último Congreso Yagán, que fue hace un poco menos de un mes atrás. Cierto, sí. Sí, y que cierra los procesos de Congreso indígena en la región. Así es que, no, definitivamente es un vínculo necesario. Aparte, a mí me ligan, es una cuestión más personal, me ligan fuertes lazos con esa comunidad en particular y con ese lugar en particular. Entendiendo la relación que tenía personalmente con la abuela Úrsula, que ya no está con nosotros, y que todavía prevalece con la abuela Cristina. Exactamente. ¿Y hacia Puerto Edén? Vengo llegando a Puerto Edén. Estuve allá hace aproximadamente un mes. De hecho, curiosamente me acuerdo porque la final de la Copa América la vivimos allá. En un despliegue bastante importante que tuvimos, tanto con equipo del Ministerio de Desarrollo Social, un gabinete social que se constituyó allá, más un equipo que iba encabezado por el gobernador provincial, con el Ceremi de Economía, la directora de Senatur, CONAF y varios otros servicios más. Así es que estuvimos en dos trabajos distintos, pero resultó bastante interesante y complementario, aparentemente. ¿Tenemos llamado? Ya, último llamado. Buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, te quería preguntarle al director de CONADI el tema de cuando uno postula tierra, ¿quién fiscaliza cómo se utilizan estos terrenos que se le entregan a la gente? Porque muchas veces vemos que personas que tienen casa postulando por Servio les entregan terrenos por CONADI. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién se hace cargo de estos temas? Ya que hoy en día vemos esta rutina cotidiana de que mucha gente tiene 2 o 3 casas y postula tierra y se les da. O viceversa también. ¿Cómo no? Perfecto. Ese es el tema que denuncia o tiene inquietudes, ¿no es cierto?, esta auditora. Auditora, me parece. No se escuchaba muy bien. No sé dónde estaba llamando, pero en fin. Alcancé a escuchar bien, lo suficientemente bien. Espero ser claro en la respuesta. Primero, los criterios de asignación para el subsidio son de público conocimiento, son parte de las bases. Por lo tanto, cualquier persona que postule conoce, si ha leído las bases, conoce cuáles son aquellos aspectos puntuables. Que en grueso son 3. Ahorro previo, número de personas que habitan en el grupo familiar y situación socioeconómica, que en este caso se deriva de la ficha de protección social. ¿Cómo no? Ficha de protección social que a su vez se transforma en un puntaje. Cada elemento se transforma en un elemento de puntaje que sumativamente arrojan un puntaje final. Primera cosa. Segundo, para postular a tierras, no es impedimento tener casa Serviu. No hay incompatibilidad. Usualmente es al revés. Serviu genera o mantiene alguna incompatibilidad respecto a las personas que han recibido subsidios de CONADI. Pero no es al revés. Por lo tanto, alguien que ha tenido subsidio no tiene ningún impedimento en postular a subsidio para la compra de tierras. Es más, una persona que siendo propietaria de un terreno postula a la compra de un nuevo terreno, tampoco hay impedimento. No hay limitación. Porque este programa no está orientado a sectores, a puntajes o a sectores con algún grado de vulnerabilidad, sino a cualquier persona indígena que le interese desarrollar alguna actividad silvoagropecuaria en las condiciones señaladas. En ese contexto están radicados esta entrega de terrenos silvoagropecuarios, que quiera trabajar la tierra. Así es. No es para elevar cabañitas de placer ni para residencia, no. No. Pero tú me decías que ustedes entregan, porque es un dinero el que usted entrega para compra de terreno. ¿Y quién supervigila después que se desarrolla allí un proyecto realmente? A ver, hay dos tesis al respecto. Una, la de la norma general, que efectivamente, lo que decía hace un momento atrás, nuestra responsabilidad legal se extingue una vez concretada la transferencia, que tiene que ver con el derecho a la propiedad consagrado en la Constitución. Pero fíjate que hay un dictamen de la Contraloría de hace no muchos años atrás, entiendo que 2 o 3 años, que señala que nosotros tenemos responsabilidad incluso ex post realizada la compra, es decir, con posterioridad a la compra. Por lo tanto, nosotros deberíamos mantener algún grado de supervigilancia respecto de lo que está ocurriendo en esos terrenos. De hecho, de alguna u otra forma así ocurre.
Nosotros hemos comprado desde 1995 a la fecha del orden de 300 terrenos. Ya. Nuestro problema radica en lo que te decía hace un momento atrás. No sabemos cuántos de esos terrenos se han transformado efectivamente en unidades productivas y cuántos no. Y es un factor determinante porque resulta de que al no tener esa información clara, no sabemos cuáles son los canales que hacen viable una unidad productiva y cuáles son aquellas variables que atentan en contra de ello. Entonces hay una materia pendiente que evidentemente nos debe llevar a diagnosticar esa situación en el corto plazo. ¿Cómo no? Estamos ya casi en los minutos finales, Nelson, y yo quería plantearle una inquietud que me imagino usted puede que tenga algún conocimiento, siempre muy preocupado sobre las materias indigenistas, por algo el jefe de asuntos indígenas aquí en la región de Magallanes, en una denuncia que se estableció y que incluso se informó acá en nuestra página web como información de un joven, 24 años, es un joven, que sería como el último hablante Selknam, Ona. Así como se ha informado al respecto, también hay otras voces que lo tratan de un impostor. No sé si usted tiene antecedentes acerca de esta materia, de este joven, que parece que no radica acá, está en Santiago, pero la información está, y la otra parte indica de que es alguien que se estaría aprovechando de esta condición, y es más porque accede a diversos proyectos, se les entregan cantidades de dinero bastante fuertes para poder desarrollar diferentes estudios, etcétera, etcétera, y es allí entonces este aprovechamiento el que se criticaría. Voy a responder de la manera más antropológica posible. ¿Ya? ¿Cómo no? Más antropológica posible, no por ello compleja. Por lo tanto, me voy a remitir a los hechos. Ya. Los hechos indican, o la porfiada historia indica, que la última familia Selknam, de la cual se tiene registro etnográfico, data de la década de 1930, como decía hace un momento atrás, y fue registrada por D'Agostini, y esta información está publicada en un artículo de 2008 de Mateo Martinich en la revista Magallania. Después de la década del 30 no hay registros ni antecedentes que nos permitan suponer de la presencia de familias Selknam en territorio chileno. Ya, se ha pasado como 80 años. Exactamente. Sabemos que efectivamente hay descendientes vivos de origen Selknam en Argentina, en Tierra del Fuego Argentina, y tiene que ver porque en ese caso en particular hay sobrevivientes de la misión de la Candelaria. Sí. Y esos descendientes generan un linaje claro y trazable respecto de las familias que hoy día reivindican su condición de Selknam y que es indubitada, es decir, no presenta ningún tipo de duda. Primer aspecto. Segundo, ¿existe la probabilidad cierta de familias con ascendiente Selknam en la región? Probablemente sí, pero es un ascendiente biológico o genético, no es cultural, porque los vínculos culturales, producto de la irrupción del hombre blanco, y a propósito de las deportaciones, las misiones y todo eso, se vio fracturado irreversiblemente hacia el año 1920. Ya. Por lo tanto, una cosa es descender de un origen presunto, que es probable que así ocurra, pero desde la biología, pero eso no nos remite a la cultura. La cultura es un hecho social, es compartido y aprendido. No se transmite por el ADN, o al menos nadie ha logrado demostrar que eso ocurra. Uh-huh. ¿El ascendiente es importante para la construcción de identidad? Sí lo es, pero no constituye en sí mismo un elemento cultural definitorio. Dicho esto, conozco el caso del señor Yantén. Este caso fue informado por mí en su oportunidad cuando fue inquirido por la Dirección Nacional de la CONADE hace ya varios años, 2008, y en su oportunidad señalé lo mismo que voy a decir ahora: no existe ninguna evidencia que avale sus dichos respecto a ser descendiente o tener algún tipo de origen hablante. Selknam. Primero. Segundo, este joven, cuando yo lo conocí el año 2006... ¿Usted lo conoció? Sí, lo conozco personalmente. ¿Pero de de hecho, acá? Lo conocí en Santiago en un contexto de un encuentro, me parece que era una Bienal de Arte Indígena. Ya. Y en ese momento él llegó presentándose como un políglota de las lenguas fueguinas. Ah, un políglota. Los políglotas O sea, hablaba Cahuéscar, hablaba Yagán y hablaba Selknam, hablaba Jauch. Sí, y es más, me consta que originalmente él se presentaba como descendiente de origen Cahuéscar. Tal es así de que fui testigo de una conversación entre él y miembros de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén, y de hecho ante su pretendido afán de conocer la lengua, fue interrogado en Cahuéscar y no entendió ni una coma. Eso lo puedo dar fe porque yo lo vi, fui testigo presencial de esa conversación. En esa bienal. Sí, y a continuación también le hice un par de preguntas, y de hecho cuando dijo que manejaba el Yagán le hice un par de preguntas y no entendió ni un carajo de Yagán, con el poco Yagán que conozco. Y
Además, a eso se suma el hecho de que cada vez que él reconstruye o recapitula en su historia de origen, la versión cambia. O sea, sitúa, por ejemplo, su ascendiente en su abuelo. Después ya no es su abuelo, es su tío abuelo. Luego ya no es su tío abuelo. Resulta de que ya no es su tío abuelo, sino que era su abuela porque estuvo casada con su tío abuelo que era de origen tehuelche. Entonces, cuando no hay una consistencia en el tiempo respecto a una versión de esta naturaleza, no queda otra cosa que dudar. Si ustedes me preguntasen hoy día respecto a las condiciones que la CONADE tiene para acreditar o no a una persona, yo diría que terminantemente no. Yo no puedo calificar intenciones, no sé cuáles son los afanes que están detrás de este joven y las personas que lo rodean, pero definitivamente tengo la sensación y a estas alturas casi la certeza de que no es lo que él pretende ser. Y me parece grave. Por eso es que ha generado tanta reacción de parte de organizaciones indígenas, de parte de investigadores, porque ha habido también una componente importante de mesianismo en su discurso. Él es una especie de elegido que viene a reconstruir el ONA y desde la perspectiva hasta mística. Pero entonces, perdón, él tiene más de 24 años, ¿se acuerda de esa información? Porque si usted lo vio como el 2000, ¿cuánto dice? ¿El 2007? Sí, lo que pasa es que... sí, tiene que haber sido un niño de unos 15 años. Sí, entonces. Efectivamente. Él ya era un políglota de las lenguas fueguinas a los 15 años. Ya. Entonces aquí definitivamente hay una cosa un poco delirante. Yo no, insisto, no quiero calificar intenciones, pero definitivamente, de hecho, su madre se presenta a sí misma como una suerte de chamán. Y valga destacar un aspecto que no deja de ser... pasa un poco de colado en todo esto, pero cuando una persona aprende un idioma es porque lo hace para interactuar con otras personas que hablan ese idioma. Si él pretende decirse hablante de un idioma, la pregunta es ¿con quién habla Lona? ¿Quién lo valida como hablante? Es un incierto. Sí. Entiendo que respecto de su origen hay posiciones encontradas o divididas de parte de los descendientes en Argentina, pero en el caso de las organizaciones indígenas de Magallanes, en general, las que se han manifestado se han manifestado con bastante dureza respecto a la pretensión de este joven, de nombre Yuber Yantén, si no me equivoco, y que efectivamente desde muy corta edad. Igualmente ha generado una suerte de comunidad muy pequeña que lo rodea, compuesta por distintas personas, gestores culturales, algunos antropólogos sociales que se han parado desde la perspectiva de la endogénesis o la resignificación cultural, pero la verdad es que aquí no hay tal cosa porque todos esos procesos son procesos sociales, no son individuales. No hay mayor sustento. No. Además, ¿qué es lo que me parece que ha ocurrido aquí? Que efectivamente este joven ha tomado una serie de diccionarios, ha aprendido léxico, que no me cabe la menor duda que así ha sido, se ha metido a la investigación de las lenguas y a partir de eso ha construido un relato. Pero me parece que ese relato no tiene ninguna base sólida sobre la cual se edifica. Nelson, nos queda bastante claro aquello. Entonces, se tomarán los recaudos necesarios, capaz que en una de esas lo tengamos por acá dando alguna charla, no sé, me imagino. Que yo sepa, no hay más que es la información que se tiene en nuestra página web. Nelson, gracias por venir a hablar en el Parlamento en esta ocasión, en esta mañana. Nos ha quedado bastante claro cuál es el trabajo que se está haciendo. Siempre es un tema constante, es un tema vivo de parte de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, que está en su jefatura Nelson Aguilera, así que te agradecemos sinceramente esta presencia acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a las personas que nos escuchan. A su disposición. Bueno, siempre el tiempo se nos hace corto en esta entrevista. Siempre. Un agrado y a su servicio. Muchas gracias, Nelson, que estés muy bien, muy gentil, muy amable. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de Polar en Parlamento, en este miércoles 5 de agosto. Hasta mañana.